Hola, tercero, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con el Buenas. profe. Pensamos en grabarles este videíto, ya que, bueno, por algunas situaciones hay burbujas que quedaron más desactualizadas en cuanto a contenidos que otras. Entonces, bueno, como para repasar, por si necesitan, algunos ya estuvieron entregando actividades al respecto de los temas que vamos a tratar hoy, pero bueno, por las dudas y por si quieren reforzar, les vamos a dejar este videíto. Bien, como dice la profe Rocío, sí, por una cuestión de salud mía y ahora por Semana Santa hay dos burbujas, una de tercero A y otra de tercero B, que todavía no conozco. O sea, bueno, sí, los conozco en general a casi todos, algunos no porque son nuevos, pero no los pude ver en clase, así que hicieron actividad, pero todavía no tuvimos encuentro en aula. Así que lo que vamos a tratar de hacer en este Zoom, que les vamos a subir, que en realidad es un Zoom que grabamos entre nosotros, es tratar de explicar lo básico de absolutismo y de ilustración, que son los temas que nos quedaron colgados de segundo, para que ustedes tengan de refuerzo a la hora de trabajar con el manual y que no sea solamente ustedes y la actividad, sino que haya una explicación de parte nuestra que debería ser en clase, pero ahí está, recién te había congelado. Bueno, vamos a empezar entonces con absolutismo, que es el primer tema que quedó colgado de segundo, es un tema que en general siempre queda para ver en tercero. Voy a hacer una introducción general porque acá me parece importante, y esto no está en el libro, que recordemos un poquito qué había en Europa antes de estos siglos XVI, XVII, XVIII, que es el momento de auge de este modelo político, ¿sí? Si nos retrotraemos a la Edad Media, a los siglos XI, XII, XIII, XIV en Europa, ya había reyes, ¿sí? O sea, los reyes no son una novedad para este momento. Ustedes ya recordarán del año pasado que cuando vimos la Edad Media Europea, los reyes eran la figura de mayor centralidad política en todo el espacio europeo, de Europa Occidental, por lo menos. Entonces, la clave ahí es entender que si recordamos la cuestión del feudalismo, el feudalismo implicaba que los reyes tenían que recurrir a los nobles porque ellos no disponían de ejércitos, ¿sí? Esto implicaba que los reyes en la práctica eran bastante débiles porque al no tener ejércitos propios tenían que acordar con los nobles, que eran sus vasallos. ¿Se acuerdan de esa cuestión del señor y el vasallo, que eran ese contrato entre nobles? Para poder ir a la guerra, ¿sí? Si yo soy el rey de una región pero no tengo ejércitos, si me vienen a invadir pierdo el poder muy rápidamente. Si yo tengo que invadir a otros sin ejércitos, no puedo hacer nada. Entonces los reyes medievales eran bastante débiles en contraposición a los nobles, que eran quienes tenían los ejércitos, entonces eran quienes retenían gran parte del poder político. Por más que el rey fuese el gobernante, en la práctica estaba fuertemente atado en cuanto a dependencia respecto de los nobles. En cambio, hacia el siglo XVI, como ustedes leyeron en el libro, se va a dar un proceso de centralización política que va a implicar que esos nobles empiecen a perder el poder regional que tenían y que ese poder se comience a concentrar en los reyes, ¿sí? Esto tiene que ver no solamente con eso, sino que además, en contraposición a las monarquías medievales, que eran pequeños reinos bastante aislados dentro del espacio europeo, como salpicados dentro del mapa, el siglo XVI van a empezar a delimitarse los estados, ¿sí? Se van a empezar a trazar fronteras y van a empezar a acordarse esas divisiones políticas que hoy para nosotros son tan normales, ¿sí? Entre un país y otro, se van a empezar a trazar entonces desde el siglo XVI. Entonces, el hecho de trazar fronteras también implica que se establecen límites dentro de los cuales esos gobernantes van a tener poder, ¿sí? Yo tengo poder hasta una cierta zona y detrás de ese límite el poder lo tiene otro. Entonces, al concentrar el poder político en los monarcas, van a hacer, dijimos, perder mucho poder a los nobles, ¿sí? Los nobles van a quedar relegados a un papel secundario. Si recordamos cómo se organizaba la sociedad medieval, estaba dividida en tres órdenes, que eran los que luchan, los que pelean, que eran los nobles, los que trabajan, que eran los campesinos, y los que rezan, que eran los sacerdotes y toda la jerarquía eclesiástica, desde el papa hasta el último cura de la aldea más pequeña. Entonces, ese orden, ese ordenamiento social de tres elementos se va a romper en la Edad Moderna cuando, como estudiamos el año pasado, empiece a
entrar en ese juego por el poder también la burguesía, que es ese sector de comerciantes que empiezan a prosperar y empiezan a acumular dinero, pero que, de acuerdo a las rígidas jerarquías sociales europeas de la Edad Media, el burgués no tiene lugar dentro de la pirámide social como un elemento de poder, porque quienes tienen el poder son aquellos, o bien que pertenecen a la jerarquía eclesiástica, o sea, a la iglesia, o bien los que tienen un derecho de sangre por ser nobles, que muchas veces, como siempre indico en el gráfico, ese triángulo superior de la pirámide lo divido en dos, porque muchas veces los nobles son religiosos a la vez, y a su vez no todos los nobles ni todos los religiosos son igual de poderosos. Lógicamente el Papa y el monje de la aldea, o el noble que está más cerca del rey y el noble que vive en la zona más lejana del terreno, no tienen el mismo poder. Pero sí tienen en común que poseen ciertos privilegios y que poseen cierto derecho de nacimiento que no se puede transferir. Es decir, yo, si soy un campesino en la Edad Media, por más bien que me vaya y por mucho tomate que plante, nunca voy a llegar a ser un noble, ¿sí? Del mismo modo, los nobles, no importa cuántos se empobrezcan o si pierden toda su fortuna, van a seguir siendo nobles porque tienen un título que tiene que ver con su sangre y no con una cuestión de ascenso o descenso económico, como si pensamos hoy en día que uno puede ascender económicamente o descender de acuerdo a los vaivenes de su propia economía, ¿sí? En la Edad Media y en la Edad Moderna todavía esto no importa tanto. Recién en la Edad Moderna, avanzando un poco más en la Edad Moderna, a partir de este momento que vamos a trabajar, la burguesía va a empezar a presionar para obtener poder político, porque como los nobles habían perdido poder, ¿sí? Y el rey les había absorbido gran parte de sus prerrogativas, por otro lado, los nobles pierden ese rol central que tiene en la sociedad medieval, que es básicamente el de pelear, de formar los ejércitos, porque como el rey monopoliza los ejércitos, monopoliza quiere decir que controla él solo el poder de los ejércitos, entonces los nobles pierden un poco su función, se vuelven una clase bastante inútil, es decir, están viviendo de fiestas, hacen banquetes, viven de diversión, pero no hacen nada productivo, porque en la Edad Media uno puede decir, bueno, pero los nobles tenían un rol, tenían un papel también muy beneficioso porque no trabajaban. Bueno, sí, pero si había que ir a la guerra, eran quienes dirigían la guerra, ¿sí? En cambio, al tener el rey a los ejércitos bajo su mando, los nobles pasan a perder un poco el sentido, ¿sí? Entonces, de esta manera, se va reconfigurando un poco este modelo. Ahí voy a compartir pantalla, así les muestro un esquemita. Y esa sociedad medieval repartida en tres órdenes, acá vemos, empieza a complejizarse un poco más, ¿sí? Por un lado vamos a tener el monarca absoluto, que ahora vamos a ver que esta idea del absolutismo es bastante más teórica que real, que concreta, pero vamos a tener un monarca que concentró mucho poder, y vamos a seguir en dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados van a seguir siendo el clero y la nobleza, porque los nobles, por más que se quejen y por más que hayan perdido poder, van a seguir siendo una parte minoritaria de la población que básicamente no trabaja, no produce nada, y en cambio sí extrae muchos recursos de la población que trabaja. Por otro lado, los no privilegiados, fíjense que es una mayoría abrumadora, porque siempre estas sociedades jerárquicas se construyen a partir de una minoría dominante que tiene mucho poder sobre una mayoría. Y vamos a tener dentro de estos sectores no privilegiados al campesinado, que es el sector que ya en la Edad Media era el masivo, a las clases populares urbanas, que van a ser aquellos sectores que van a empezar a migrar del campo a las ciudades y se van a instalar en las zonas de los márgenes de las ciudades, en los alrededores. Y por otro lado, la burguesía, que es este sector social del que ya hablamos el año pasado, que son estas personas que por medio del comercio, por medio del arte, buscan ascender socialmente. Cuando vimos, por ejemplo, en el caso del Renacimiento, los mecenas, aquellas personas que financian a los artistas con su dinero y que hacen pintar obras o hacen esculpir estatuas para poder de esa manera construir capital social, es decir, exhibir el arte que ellos pueden comprar y que eso les da cierto lugar de importancia en la sociedad. Están tratando de meterse por la ventana, por decirlo de alguna manera, en esa sociedad exclusiva que no les permite acceder justamente por no tener derecho de sangre. ¿Querés agregar algo, Ron? No, iba a decir eso, que no tienen privilegios todavía, pero que vamos a ver, en función de los procesos que vienen en esta materia, cómo la burguesía sí va a lograr posicionarse.
Exactamente, como decíamos entonces, la burguesía es un actor original y nuevo de la Edad Moderna, porque en la Edad Media todavía el comercio era una actividad mal vista. Recordemos que la Iglesia consideraba que todo lo que generase algún tipo de ganancia sin un trabajo manual era pecado, entonces los comerciantes estaban como al margen, y en general los cristianos, que era como se definían a sí mismos los europeos, no se dedicaban al comercio. Los comerciantes recién van a empezar a prosperar a partir de los siglos XIII y XIV, y para esta época ya se van a haber constituido como un sector con mucho poder económico. A ver si puedo pasar la imagen. Bien, entonces, lo que es importante, me voy a extender un poquito más seguramente, pero lo que es importante indicar es la diferencia entre esa sociedad medieval que teníamos en la cabeza de los tres órdenes y la sociedad del antiguo régimen, ¿sí? Esta categoría del antiguo régimen no es que existe en la realidad, sino que va a ser una categoría que van a inventar los franceses de la Revolución Francesa, que después lo vamos a estudiar a continuación, para designar de forma despectiva el pasado que ellos querían abandonar. Algo parecido a lo que hicieron los modernos cuando hablaban de la Edad Media. ¿Sí? Siempre los que nombran un periodo de tiempo son aquellos que consideran que están en algo nuevo, en una nueva era. Entonces, en este antiguo régimen, las diferencias centrales que tenemos con la Edad Media son, por un lado, el rey deja de ser una figura decorativa dependiente de los nobles y pasa a concentrar todo el poder. Dijimos que pasa a concentrar el poder dentro de los límites estatales del territorio, y por otro lado pasa a controlar a los ejércitos. Los ejércitos responden al Estado y por ende responden al rey, ¿sí? Porque parte de esta lógica del absolutismo, de que sea un monarca absoluto, significa que tiene poderes ilimitados, ¿sí? Que es una sola persona que tiene derecho de gobernar desde el poder legislativo, es decir, que hace las leyes, desde el Poder Ejecutivo, porque es quien hace aplicar esas leyes, y desde el Poder Judicial, porque es quien aplica y decide la justicia, ¿sí? Algo bastante parecido, si lo pensamos, como los monarcas de los antiguos estados, por ejemplo, mesopotámicos, y donde el rey era también una figura de justicia, no había un Poder Judicial separado. Les puse esta imagen de Luis XIV, que es el rey francés, porque es como el personaje más icónico de esta corriente política. Ustedes tienen una actividad en el libro, que después vamos a hacer en la página 90 y 91, pero en esa actividad lo que nos muestran es que, bueno, el rey hay una construcción de la imagen del rey muy importante desde el arte, ¿sí? El rey encarga representaciones artísticas suyas, y todas estas representaciones tienen como fin ensalzar su figura y mostrarlo como un ser todopoderoso, que es prácticamente un dios, ¿sí? Vemos en la imagen, por ejemplo, por un lado, que usa zapatos con tacos para verse más alto. Luis XIV no era una persona muy alta, ¿sí? Entonces, los tacos realzan la altura, una capa sumamente lujosa, con detalles en oro, seda, ¿sí? Detalles muy lujosos y muy caros. Pensemos que la seda en ese momento se trae desde China, todavía no se produce en Europa, entonces son artículos muy costosos de traer. Tenemos por otro lado la espada, que es un símbolo de justicia, ¿sí? El bastón o báculo, que es un símbolo de mando, la corona sobre este asiento, que es el símbolo del poder real, y por otro lado esta postura donde el rey está parado de frente, como rotado, con su mano en el bastón, que lo hace ver como bastante arrogante, ¿sí? Este cuadro lo que busca representar es justamente que el rey es el dueño de todo, y cuando lo vemos decimos, bueno, sí, evidentemente está, por lo menos en la construcción que se hace de su imagen, es evidente que es una persona muy importante, porque por más que no sepamos que es un rey, podríamos adivinar que es una persona con mucho poder. Y además de eso, tiene este dispositivo, que es una peluca, ¿sí? A los franceses de esta época y a los ingleses les encantaba usar estas pelucas horrendas, estilo el guitarrista de Queen, porque Queen es el pelo de verdad. Y tiene como ese pelo que le sale como hacia arriba, porque si ven bien, en el medio tiene como una especie de espacio, porque no es su pelo, digamos, es una peluca que está levantada a propósito, que lo hace ver como 5 o 10 centímetros más alto de lo que en realidad es. Entonces, si le sacamos la capa, el báculo, la espada, la peluca y los zapatos, es un hombre común, pero para poder verse como un monarca absoluto se requiere de todo este andamiaje, que es algo así como cuando el señor Burns se pone ese traje donde aparece como todo musculoso, que después se prende fuego y queda todo chiquitito. Bueno, es una cosa así.
es una muestra gráfica para que la población lo vea y lo reconozca como un mandatario Me supremo. encantan las analogías de los Simpsons. La Los tecnología de los Simpsons, la Simpsons vida misma. siempre sirve. Tendría que buscar esa imagen para ponerla de moda después. Bueno, entonces, a ver, volvemos para atrás. Bueno, entonces, para no expandirme mucho, porque ya estoy casi en hora y tengo que dejar a la profe, que es su tema, toda la parte histórica del absolutismo lo van a leer ustedes del manual, porque no tiene sentido que yo ahora me ponga a repetirles lo que el manual dice sobre los detalles puntuales, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en las características principales, que son, como dije, el monarca absoluto es considerado como un representante de Dios en la tierra, ¿sí? Su mandato tiene origen divino. Los reyes medievales surgen en realidad de las sociedades que necesitan un gobernante, entonces eligen a uno que es el más apto, o el más valiente, o el más fuerte, y ese rey después se va perpetuando. Pero acá, con el absolutismo, retomamos una idea bastante antigua, que es, como le digo, la idea de los faraones o de los reyes de Mesopotamia, donde el rey tiene una comunicación directa con Dios. O es Dios o es enviado por Dios. No es que es una persona que gobierna, es mucho más que eso, ¿sí? Este monarca, dijimos, concentra todo el poder en su persona, los tres poderes son manejados por el rey y controla el ejército y la administración, hace todo. Ahora, podríamos decir, bueno, pero es una persona sola, digo, por más mucho que el tipo sepa, o por muy capo que sea, igual no va a poder hacer todo solo. Entonces, tiene un conjunto de ministros, que son personas que él va a designar para que se encarguen de diferentes asuntos. ¿Esto qué significa? ¿Que entonces tiene menos poder? No, no significa que tenga menos poder, porque los ministros reciben el poder delegado por el rey. No es que se los regala, sino que hacen cosas en representación de él, pero el poder formal lo retiene el rey, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que en la práctica el rey va a depender de estos ministros, o sea que no va a hacer todo solo por más que él tenga el poder, y además lo que va a pasar es que ese absolutismo va a ser más una intención o una declaración de principios de lo que el rey quiere que de lo que sucede en realidad. Va a haber teóricos como Bossuet, por ejemplo, que acá lo vemos, que dice que la historia es el designio de Dios, que va a decir, bueno, el rey es el monarca enviado por Dios, estamos cumpliendo el mandato bíblico. O Hobbes, que Hobbes es un inglés que va a decir, bueno, tiene que haber un rey que concentre todo el poder, porque si dividimos el poder, los hombres tienden a empezar a querer matarse entre sí, se descontrola todo. Entonces necesitamos un poder centralizado. Es mejor y más eficiente un poder central que repartirlo en muchos poderes distintos por diferentes personas. Entonces lo que va a suceder es que esta intencionalidad que tienen los reyes y que tienen sus ministros de verse como monarcas absolutos, va a ser una intención, pero en la práctica va a tener bastantes límites. ¿Sí? Como van a leer ustedes en el libro, por un lado los nobles, ¿sí? Los nobles, como dijimos, perdieron poder y no se van a quedar callados. Entonces muchas veces van a boicotear al rey, es decir, van a hacer cosas que le van a jugar en contra y van a socavar sus bases de poder. Por otro lado, van a tener muchos problemas económicos, porque los monarcas absolutos, después les voy a mandar un videito para que vean, de la película El Príncipe de la Máscara de Hierro, que está bueno porque es cortito y muestra cómo viven en el Palacio de Versalles. Viven de forma muy opulenta, gastan mucho, dan grandes fiestas, comen manjares, usan ropas muy lujosas, y lo que sucede es que la población común, o sea, los que trabajan, viven en la absoluta miseria. Entonces, esto va a ser un caldo de cultivo para que esa población empiece a cansarse y gradualmente deje de ver al rey como un dios y empiece a verlo como un tirano, es decir, como una persona que los oprime. Es buenísima esa película, si pueden, mírenla. Yo un poco fana, la vi como 60 veces porque me encanta. Aparte la actuación de DiCaprio es genial, pero muestra todo esto que está contando el profe, lo muestra así tal cual la peli, tal cual. Bien, y entonces decimos, el rey se cree que tiene poder absoluto, porque parte de que esto funcione es que él mismo se lo crea. O sea, el rey dice, yo soy el enviado de Dios, y además esto del Estado, ¿sí? Cuando dice, el Estado y el rey se solapan y se convierten en una cosa. Entonces hay una frase muy famosa, que es que cuando le dicen al rey, señor Luis, el Estado está quebrado, él dice, el Estado soy yo en francés, que l'état c'est moi, en francés significa el Estado soy yo, y esto significa que, en todo caso, es mi problema, porque total, yo represento al Estado y el Estado me representa a mí. No es como ahora que decimos, bueno, tenemos un Estado, que es el Estado argentino, y después tenemos gobernantes, pero esos gobernantes cambian y el Estado sigue estando.
En cambio, lo que sucede en el absolutismo es que se asocia al rey y al Estado. El rey y el Estado son la misma cosa, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, me parece que esta es la idea central. Se puede hablar un montón más, pero para hacerlo sintético, me parece que esto les va a ordenar bastante al momento de hacer la lectura. Acá les pongo otro esquema que nuevamente dice lo mismo, un poder hereditario y vitalicio, porque los reyes van a seguir con el tema del derecho de sangre, centralización estatal, ejército profesionalizado y concentrado bajo el rey, control de la iglesia, ¿sí? Porque el absolutismo también va a implicar que la iglesia va a estar sometida al Estado, a diferencia de la Edad Media, donde la iglesia era el único poder unificado de Occidente, mientras los reinos estaban todos dispersos y separados con reyes muy débiles. Entonces, también lo que va a marcar es eso, que la iglesia va a quedar un paso por debajo de la monarquía. ¿Sí? Bueno, con esto termino mi parte. Cualquier duda me escriben por la plataforma y si no, nos veremos, espero, en 2 semanas, si no pasa nada raro o no hay otro feriado inesperado. Este era esperado, pero yo en mi cabeza no lo recordaba. Que Así no que pase bueno, más cualquier cosa nada, me por escriben. favor. Cualquier cosa me escriben y ahora dejo a la profe con su tema. Bueno, ahí voy a compartir Dejo de pantallas. compartir. Dale. Ahí está. Ahí les comparto pantalla yo. Bueno, como dice el título, un poquito vamos a hablar del iluminismo. El iluminismo es una corriente teórica, filosófica, que si bien tiene como sus vestigios a fines del siglo XVII, se termina como de consolidar a fines del siglo XVIII. ¿Con qué tiene que ver esta consolidación me trabé, del iluminismo? Justamente con el papel de la burguesía. Che, no me pasa, ahí está. Con el papel de la burguesía. No, la burguesía no va a ser la única clase, digamos, que va a hablar sobre iluminismo, pero lo toma un poco como filosofía propia. ¿Y con qué tiene que ver? Justamente con que el iluminismo se va a basar, no todos los autores filósofos iluministas van a estar de acuerdo, pero se va a basar en algunos principios que son básicamente propios de la burguesía. Por ejemplo, la confianza en la razón, el progreso constante, tanto material como espiritual, decían ellos, la crítica a las tradiciones y supersticiones, la igualdad del derecho de los hombres y la ignorancia del pueblo. Esta ignorancia, decían, tenía que ser combatida justamente con la razón. Esto de echar luz, ¿no es cierto?, sobre cuestiones sociales, políticas, culturales, tiene que ver con que, como decía antes Seba, lo que se nombra después siempre es como lo que viene es mejor. Entonces, la expresión echar luz tiene que ver con que se consideraba a una época oscura, la época anterior, ya que el conocimiento justamente no estaba a disposición de todo el mundo, ¿no es cierto? Los iluministas lo que van a plantear es que la humanidad puede comprender y transformar su realidad a través de la razón, que todas las personas nacen libres, todas las personas nacen con esta capacidad de transformar la realidad mediante la razón, pero que las personas necesitan acceder al conocimiento para poder hacer esto. Y en función de ese acceder al conocimiento, justamente hicieron algunos cambios que vamos a empezar a trabajar ahora. Justamente, bueno, yo acá les puse un meme porque la película es muy conocida y seguramente la vieron, En búsqueda de la felicidad. Los iluministas acá plantean un quiebre, ¿no? Respecto a lo que es la concepción de felicidad antes y lo que va a ser a partir de ahora. Antes, en la Edad Media, la gente tenía que sacrificarse, ¿no es cierto?, en vida. Tenía que vivir su vida humildemente, sacrificarse, ¿para qué? Para llegar al cielo, ¿no es cierto? Y allí gozar de la vida eterna. Los iluministas no van a ser ateos, no van a decir, bueno, la verdad que Dios no existe, no me importa nada lo que hagas en tu vida. No, no son ateos. Creen en Dios, algunos no, pero lo que van a plantear es que la búsqueda de la felicidad tiene que ser terrenal, es decir, en los actos cotidianos de la vida tiene que estar la felicidad. Moderado, obviamente, porque no se van a ir de un extremo, ¿no es cierto?, al otro en un par de años. Como siempre decimos, son procesos y todo cambia gradualmente, pero empiezan a plantear esto, ¿no? Que la felicidad tiene que estar acá, en la tierra, en la vida cotidiana, entre otras cosas. Y como dije, en forma moderada. Por otro lado, justamente porque ellos pensaban y promulgaban que el conocimiento tiene que llegar, ¿no es cierto?, a la gente para que pueda utilizar su razonamiento y su mente, crean la enciclopedia.
que es un libro, es una antigüedad la enciclopedia a esta altura, yo igual los reto a que en sus casas busquen una, porque tiene que haber algún ejemplar. Es una especie de diccionario, porque las cosas aparecen en forma alfabética, y bueno, las primeras seguramente no, pero después se fueron mejorando. Tienen las definiciones de las palabras y dibujitos, ¿no? O ejemplos. Por ejemplo, hay una palabra y en un ejemplo, en una oración, se utiliza cómo se escribe esa palabra, para qué sirve esa palabra. Eso es una enciclopedia. Y aunque parezca mentira, y hoy es una antigüedad porque hoy tenemos Google y todo lo podemos buscar así, la enciclopedia fue una forma de que el conocimiento, ¿no es cierto?, pueda llegar a muchas, muchas, muchas más personas. Esto Perdón, agrego respecto al... algo, ¿no? Sí, dale, Que además la enciclopedia lo que tiene es que es el primer intento humano de compilar todo el conocimiento en un libro, que es algo que tal cual, parece una locura. Ahora decimos, ni siquiera todo el Internet puede compilar conocimiento humano y el tal Internet cual. es tan vasto que no podríamos recordarlo en la vida. Pero digo, hubo un grupo de personas que creyeron que podían escribir un libro compilando todo lo que el ser humano sabía y hacía. Y eso es como Exacto. ya, eso indica que tenían como un horizonte muy amplio para desarrollar y que tenían también un ego y una ambición bastante elevada. Tal cual, era como... Y además, lo que ellos creían, retomo esta idea de que la persona sola es capaz, a través de su razón, de acceder al conocimiento. Ellos planteaban que los humanos éramos individuales, éramos libres, ¿no es cierto?, por nacimiento, es decir, el ser humano nacía libre, no necesitaba tutela de nadie, más allá de la tutela de sus propios padres, ¿no es cierto?, hasta la mayoría de edad, pero que luego el ser humano era libre, no necesitaba ser tutelado y que en esta libertad, bueno, ahí después se plantea la igualdad de derechos y demás, pero vamos a avanzar sobre eso en un minuto, necesitaba esto, no solamente la razón y a través de esta razón poder llegar entonces al conocimiento. Por supuesto, todo esto, toda esta corriente filosófica afecta, como dije antes, distintas, ¿no?, dimensiones de lo social. La ciencia va a ser una. Nosotros sabemos que las ciencias sociales se consolidan recién en cuanto a método, organización, en el siglo XIX. Y tampoco vamos a decir que la ciencia surge ahora gracias a la iluminación, al iluminismo, porque en realidad los descubrimientos científicos existen desde mucho antes. Pero a partir de esta corriente justamente filosófica, que combina, digamos, el uso de la razón con la experimentación y en función de eso se pueden hacer hipótesis, van a surgir un montón de inventos, ¿no es cierto?, y de sistematización de las ciencias, sobre todo las naturales. Por ejemplo, se va a descubrir el pararrayos, con un experimento muy, muy peligroso, porque bueno, justamente la tormenta contiene electricidad y en función de esa electricidad se va a experimentar, obviamente corriendo la vida misma del científico peligro, pero bueno, se va a dar lugar a esta experimentación y se va a descubrir el pararrayos, entre otras cosas. Después están el modelo, no quiero decir barbaridades y que después me rete la profe de físico-química, pero el modelo químico que va a plantear Lavoisier se va también en este momento a sintetizar y que lo que hace ese modelo es como establecer la base de la química moderna, ¿no es cierto? En función de esos descubrimientos, después el resto de los químicos van a poder estudiar y analizar y seguir transitando en función de esos conocimientos que Lavoisier va a plantear. Entre otros, en el libro ustedes tienen todo detallado y dice otros inventos que además pensemos que si estamos hablando de fines del siglo XVIII, de estos inventos, pero también de este razonamiento y de esta experimentación, se va a dar como en simultáneo a la revolución industrial, que lo vamos a ver después, pero no importa. Yo ya lo adelanto porque lo que quiero es que pensemos en que, porque los temas sean distintos, no es que estamos en momentos distintos. No, no, no. Estamos en el mismo momento. Pero bueno, le dedicamos una clase a esto y luego analizamos la revolución industrial. Pero también parte de estos conocimientos y de esta experimentación va a posibilitar justamente la revolución industrial. Y además, que no es poco, todo esto va a estar potenciado por la burguesía, que como decíamos, es una clase que viene pujando y que de a poquito, ¿no es cierto?, va a ser este caminito para llegar al poder, tanto político como económico. Y esta es como la base, ¿no es cierto?, ideológica, no sé si ideológica, es la base filosófica de ideas de la burguesía justamente.
En cuanto a lo político y a lo social, por supuesto, el iluminismo también digamos que va a penetrar en esas esferas sociales y políticas. Mucho no me voy a detener acá porque ustedes tienen en la actividad, que insisto, algunos ya entregaron, tienen para definir despotismo ilustrado, tienen para hablar de las teorías de Locke, Montesquieu y ahí no me sale el otro, y Rousseau, bueno, tienen para hablar de esto, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿cómo influye el iluminismo en estas ideas? Bueno, los iluministas, insisto, creían en el progreso, creían que los seres humanos éramos libres, creían que deberíamos ser iguales y que para esto los gobiernos debían mejorar, ¿no es cierto? Modernizar, mejorar, para lograr justamente que esto sea posible. Entonces, algunos, pensemos que la monarquía, como dijo Seba, viene cuánto hace en Europa, cuántos siglos hace que existe la monarquía. Entonces, no es que van a plantear de una derribar la monarquía. Lo que van a decir es que esta monarquía se tiene que adecuar, ¿no es cierto?, a estos cambios que están sucediendo. Y en función de esto se plantea el despotismo ilustrado, que va a ser básicamente que los cambios se hagan desde la monarquía hacia el pueblo, ¿sí? Por eso la frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Por qué sin el pueblo? Bueno, porque los cambios lo va a hacer la monarquía, ¿sí? Obviamente no es gratis, porque la nobleza va a salir a decir que no está tan bueno, porque ellos ya van a empezar a perder privilegios, pero bueno, por eso el cambio, proponían, tiene que venir desde arriba, desde el gobierno, para buscar la felicidad en la tierra, para acceder al conocimiento, ¿sí? Modernizar todas esas estructuras que el Estado tenía en este momento. Y por eso, esta gente maravillosa que vemos aquí, Rousseau, Montesquieu, Locke, plantearon también algunos modelos que iban un poquitito más allá en algunos casos de la monarquía y que, por ejemplo, plantearon la división de poderes, que hoy nos resulta tan común que haya 3 poderes. Viene de acá justamente, de esta gente que está planteando que el poder no tiene que estar concentrado, sino que tiene que estar dividido. Y en esta división, por ejemplo, se crea la monarquía parlamentaria que todavía hoy existe en Europa, la monarquía parlamentaria. Existe el rey, pero también existe el parlamento, ¿sí? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, es bicameral y son la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, y no es que el rey tiene la última palabra, se trabaja y se charla ahí en el parlamento, ¿sí? El liberalismo, el contrato social que va a plantear Rousseau, bueno, todos básicamente lo que van a decir, si bien se diferencian, van a basarse, ¿no es cierto?, en este contractualismo, que un poco la idea del contractualismo es que la sociedad así como está, naturalmente no puede sola, necesita que alguien resuelva los conflictos que va a tener. En función de esta resolución de conflictos, deposita la confianza a través de un contrato en un gobierno, ¿sí? Es decir, el contractualismo es la base de todas estas otras ideas, que después van a detonar en la monarquía parlamentaria, la división de poderes, ¿sí? La idea de contrato social y también la idea de liberalismo. Y acá tiene que ver con lo que decía antes de la burguesía. El liberalismo va a ser político y económico, pero la idea del liberalismo es que justamente el Estado deje de intervenir en todo lo que hace la gente, tanto en lo político como en lo social, en lo económico. En lo económico, el liberalismo va a plantear que el Estado tiene que dejar que el mercado actúe solo, ¿no es cierto? Y que el Estado intervenga sí, pero lo menos posible. Por eso decía que todo esto va a ser un poco la filosofía burguesa, que va a ser una clase que va a seguir avanzando. Y con esto creo que no tengo más PowerPoint. No tengo más. Perdona, Seba, ¿querías decir algo? Sí, sí, agrego algo. En cuanto a esto de lo que dice el liberalismo del mercado, ¿qué es el mercado? Porque si no, en realidad nosotros el mercado que sí, conocemos es es donde verdad. vamos a comprar la galletita, pero lo que tienen ellos por mercado son ese conjunto de relaciones que se establecen entre las personas para transacciones de compra y venta. Entonces ellos van a decir, bueno, en contraposición, pensemos en la Edad Media, los estados controlaban fuertemente, bueno, los estados no, las monarquías, no Las había estado, monarquías, pero ahí va. claro, las monarquías y la iglesia controlaban mucho la vida de la gente, y esto que decía Rode, que se buscaba la felicidad en otra vida. Bueno, esto también era un relato que se construía porque si la mayoría de la población vivía una vida de sufrimiento, trabajando de sol a sol,
teniendo lo mínimo para comer, la única forma de que ese sistema funcionase era que creyesen que la vida iba a empezar cuando terminase lo terrenal. ¿Sí? Si hubiesen creído, si no hubiesen tenido una creencia religiosa que les garantizase la vida después de la muerte, o la resurrección, probablemente no hubiese durado tanto el sistema feudal, por ejemplo. Entonces, lo que el liberalismo va a empezar a plantear es que los individuos, o sea, ya pensar incluso hasta las personas como individuos, que es una concepción que en la Edad Media el individualismo no existe. Las personas participan en diferentes corporaciones, participan en la iglesia, participan en el pueblo, participan en el mercado, participan en la familia, pero la noción de individuo como una persona sola que busca su destino y su felicidad no existe, ¿sí? Es algo totalmente anormal dentro de la Edad Media. En cambio, los ilustrados van a empezar a pensar en que el hombre, digo como ser humano, pero ellos van a decir el hombre, tiene un destino que tiene que perseguirlo y que la única forma de alcanzar esa felicidad es realizando sus metas, digamos. Entonces, lo que va a hacer es poner totalmente por delante el bienestar individual por sobre el conjunto. Esto después va a derivar en otras cosas bastante nefastas en el futuro, Sí, tal pero cual. en ese momento, para lo que era la concepción del individuo, que prácticamente no existía, todos pertenecían a corporaciones y además eran o campesinos o nobles o religiosos, pero uno era el noble o el religioso, no era una persona con nombre y apellido y con intereses personales, era una pieza dentro de un engranaje. Exacto. Entonces, los liberales van a empezar a plantear que existe la posibilidad de trazar un destino individual, y todo esto siempre a la luz del conocimiento, del progreso. Van a decir que Dios, como decía Rochi, no es que no existe, existe, pero es un Dios relojero, esta noción que dice el libro de Dios relojero, Sí, que es que exacto. Dios que hace, bueno, arma el mecanismo del mundo y lo hace andar y lo deja y lo mira. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que Dios crea el mundo, pero que después en las decisiones individuales del funcionamiento es el hombre el que toma las decisiones, somos nosotros, que nosotros decidimos el destino. No es que tenemos que buscar la respuesta de todo en Dios. Dios está bárbaro, creemos en Dios, sí, pero déjalo ahí. Ya creó el mundo y ya lo hizo andar, ahora no tenemos que ocupar nosotros. Entonces esto también implica un cambio de postura muy fuerte en cuanto a la agentividad, a que el ser humano pasa a tener el control sobre su propio destino, que es algo que en la Edad Media el ser humano era casi un accidente que estaba en la tierra, que tenía que laburar todo el día, ir a la iglesia y esperar a morirse para después ver qué había, pero en principio no tenía mucha voluntad individual, era el que se levantaba, laburaba y se comía y se iba a dormir para volver a laburar, ¿sí? Tal cual. Bueno, después esto se va a repetir bastante en la Revolución Industrial. Pero bueno, no Bueno, nos adelantemos. Bueno, yo por mi parte ya estoy. ojalá que les haya servido el videíto. Si se corta en algún momento les pido perdón, ojalá que no, que se haya podido ver todo. Estoy con arreglos en mi casa, en el camino me cortaron la luz, bueno, nada, la vida misma, así que, pero bueno, ojalá que en general sirva y hayan podido profundizar los temas y comprender si es que no los habían entendido. Igual cualquier cosa nos pueden mandar siempre consultas por plataforma. A mí me ven Sí, en 2 semanas en el colegio y a Rochi la ven por el modo cuando quieran. Y a mí también igual, digo, que yo esté yendo al colegio no significa que esté exento de responder los mensajes de modo, así que cualquier duda que tienen me escriben o me preguntan. Si hay alguna palabra que en el manual no está clara, porque a veces el manual intenta hacer lo sí, más claro posible, pero a veces no lo es. Si algo no se entiende, lo buscan, y si lo buscan y no lo entienden, me escriben o lo escriben a Ro o lo ponen en el pregunten, muro y sí, lo vemos los dos. ¿Sí? sí, exactamente. Bueno, Bueno, chiquis, ojalá que les haya servido entonces. Nos estamos viendo. hasta luego. Chao.